¿Qué le responderíamos? Y si me preguntan quién me envía, ¿qué nombre le doy? Y el Eterno les contesta y le dice, Yud Het Vay Hey, yo soy el que soy. Parece que el Eterno aquí hace un paréntesis, porque a Abraham se le presenta y le revela sus atributos y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando está ofrendando a Isaac, se le presenta como Jireh, pero cuando estaban ahí en el desierto, Moisés liderando al pueblo, y llegan a la fuente de Mara, y sana el Señor las aguas, y le dice el Señor, yo soy Rafa, yo soy tu sanador. Cuando le pregunta a Moisés su nombre, le dice, yo soy el que soy. En ese nombre, yo soy el que soy, que hoy la comunidad judía le llama Hashem, que significa su nombre, y muchos lo llamamos como el eterno, porque eso significa yo soy el que soy, yo soy eterno, no tengo principio ni tampoco tengo fin, pero en el nombre de Dios, en el yo soy el que soy, están todos los atributos de Dios que se nos ha presentado en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos a Dios como el yo soy el que te acompaña, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te da las fuerzas, yo soy el que te levanta. Pero en ese yo soy está toda la característica de la identidad de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Y tal vez digamos, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, actuamos como hijos de Dios, pensamos como hijos de Dios, adoramos como hijos de Dios, oramos como hijos de Dios. ¿O qué nos hace falta a nosotros para llegar a esa unidad en el Espíritu y decir, nosotros somos los hijos del Señor, nosotros somos el pueblo de Dios porque tenemos esto y estas características? Un día me hice una gran pregunta. Eh, yo sé que en los países de cada uno de nosotros que representamos en esta noche, o los que están conectados, hay personas que han tenido la oportunidad de interactuar con los testigos de Jehová, con los llamados mormones. Y ellos tienen una característica muy peculiar. En todas las partes de que usted vaya, los mormones creen lo mismo, sean los mormones de Latinoamérica, los mormones de Centroamérica, como los mormones de Norteamérica. Los de Europa creen exactamente lo mismo. Su vestidura es la misma. Usted mira a los mormones que andan en la calle haciendo su evangelización en una bicicleta, muchas veces a pie, y su vestimenta es la misma, pantalones oscuros y una camisa blanca y un distintivo que dice su nombre y la organización que representan. Si vamos a los testigos de Jehová, nosotros vemos que las revistas que ellos distribuyen a nivel del mundo no las hacen con un nombre diferente, no las hacen con la iglesia de Dios pentecostal, el Dios vivo. No en otra ciudad no las imprimen, perdón, con el nombre de la iglesia local. Es la misma organización, creen lo mismo, hablan lo mismo y actúan lo mismo. Si nos vamos a la iglesia católica, vamos a la iglesia católica, vamos a la iglesia católica, vemos que el mismo misal que rezan ese domingo, lo rezan en todas las parroquias a nivel del mundo, porque es algo uniforme. Lo mismo que creen la Iglesia Católica en Sudamérica es la misma iglesia que lo cree en Centroamérica. Y así mismo. Pero cuando llegamos a la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, habemos a veces diferentes vistas. Y unos creen en el mover del Espíritu de Dios, unos creen en la imposición de manos, otros que no creen en la imposición de manos.
Y más allá de creencias y doctrinas, más allá de experiencias, y sabemos que hay momentos para cada cosa y vamos creciendo en el espíritu y vamos creciendo en el conocimiento. Yo no estoy diciendo de que sea incoherente, que sea malo, solo me llamó la atención. Pero hay cosas que son básicas, que nosotros como pueblo de Dios las tenemos que conocer, las tenemos que masticar, las tenemos que digerir y entender a profundidad quiénes somos y así poder leer la palabra de una manera entendida, con una revelación de quiénes somos por la palabra, dónde estamos en pie y hacia dónde vamos. Yo les invito, por favor, antes de comenzar, que vayamos al libro de Isaías, al capítulo 2, versículo 2 en adelante. Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y dice así: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de todos los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Mira lo que dice el texto, que en los postreros días el monte de la casa del Señor será confirmada, y que todas las naciones correrán. Verso 3: y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte del Señor, coma, a la casa del Dios de Jacob. Puedes subrayar eso, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la instrucción. Yo sé que en la Biblia Reina Valera dice saldrá la ley, pero la palabra ley dice ahí Torá, porque de Sión saldrá la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Dios no se alzará espada, nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Versículo 2 dice, acontecerá en los postreros tiempos. Yo le pregunto en esta hora, ¿estaremos nosotros en los postreros tiempos? Yo creo que sí. Yo creo que las señales nos dejan saber claramente que nosotros estamos en los postreros tiempos. Entonces, esa palabra de Isaías, capítulo 2, versículo 2, es para este tiempo de hoy. Estamos en los postreros tiempos. Y dice que en los postreros tiempos vendrán y se levantará y se confirmará el monte del Señor. Y vendrán todas las naciones y dirán, vengamos a Él, y Él nos enseñará sus caminos y nos mostrará su senda. Entonces significa que hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo. Así que vamos a entrar a materia y voy a compartir esta diapositiva, que todos lo veamos. Bendito sea el Señor. El Señor. Crisis de identidad. Yo quiero comenzar con narrarles la historia de este personaje. Este personaje existe, su nombre es Venancio, y lo conocí hace más o menos 2 años atrás. Interesante. Venancio, te lo puede ver en la foto, es un venado, es un ciervo, no sé cómo le llaman en su país, pero Venancio es interesante. Venancio es un venado huérfano. La mamá de Venancio estaba preñada de él y de su hermano. Y un día hubo un pleito, hubo algo eh, entre los venados. Y la mamá de Venancio eh, fue herida, fue herida por otro venado. Y el cacho del otro venado traspasó a Venancio, traspasó al hermano
que estaba con Venancio en el vientre de su mamá. Y el otro hermano de Venancio falleció, murió, la mamá también, debido a la herida, y Venancio sobrevivió. Lo interesante de la historia de Venancio es que él es el venadito en una finca de un primo mío. Mi primo lo agarra y lo comienza a criar, comienza a buscar leche para amamantarlo con biberones, y Venancio creció. Pero en la finca hay muchos perritos, hay muchos perros. Venancio se crió lejos de la jaula o del encierro donde están todos los venados, y Venancio creció en la casa, al lado de los perros. Hoy Venancio es así, de ese tamaño, es dócil como un perro, es domesticado como un perro, y los venados usualmente son ariscos. Los venados no les gusta que los agarren. Es muy difícil que usted vaya a acariciar un venado porque su naturaleza no les permite ser domesticados, a menos que sean como bien pequeños como Venancio. Venancio, entonces ahora, cuando los perros salen a esperar a alguien a la puerta, Venancio sale con los perros. Venancio regresa, y Venancio, aunque es un venado, su comportamiento es como un perro. Cuando mira a alguien extraño por ahí, no ladra porque no es perro, pero él hace sonidos de venado, anunciando que hay alguien por ahí. Y a veces nos puede pasar en la vida así, que nosotros tenemos otra naturaleza, pero actuamos de otra forma, porque no hemos sido criados de esa manera. La palabra cultura es muy interesante. La palabra cultura tiene que ver con culto, y el culto es con nuestras creencias. Una vez que nosotros tenemos nuestras creencias, tenemos un culto, y de ese culto formamos nuestra cultura. Y la cultura nos da identidad. La cultura nos identifica, la cultura nos asocia con un grupo de personas. Muchas personas que están conectados hoy son de Sudamérica, son de Centroamérica, y cada cultura tiene su identidad, su propia identidad, su propia idiosincrasia. Y los venezolanos comen de una forma y puede estar en otro país, pero siempre les va a llamar la atención su manera de comer, su idiosincrasia, perdón. ¿Por qué? Porque es la cultura. Ahora nosotros venimos al Señor. Entonces, cuando estamos en el Señor, ya dejamos de tener la cultura que traíamos para adoptar la cultura del reino. Cuando venimos al Señor, nosotros no adoptamos una religión. Nosotros no nos convertimos en una religión. Nosotros aceptamos una identidad, la identidad de un pueblo, la identidad del pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios, así como cualquier grupo de Sudamérica, cualquier grupo de Centroamérica, cualquier grupo de Asia, tiene su propia identidad, tiene características que lo demarcan, tiene características en su manera de hablar, tiene características en su manera de comer. Así en el reino hay características de hablar, hay características de comer, hay características de pensar y hay características de ser. Y muchas veces nos puede pasar como Venancio, que siendo de una naturaleza sobrenatural, caminamos de una manera natural. Y muchas veces nuestros pensamientos van a limitar nuestras creencias. Y a veces nuestras creencias limitan nuestro caminar en el Señor por la gran razón de no saber quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Alguna vez te has sentido así, como en estas fotos, que no sabes dónde ir? ¿Alguna vez te has sentido y has llegado a un lugar en tu fe en el Señor que dice, bueno, yo pienso que hay algo más? Porque no es solo ir a la iglesia, no es solo levantar las manos, no es solo orar para que el Señor me ayude a salir de los atolladeros en que estoy, no es solo el hecho de
hay algo más, hay algo más. Y cuando nosotros comenzamos a preguntar que hay algo más, el Señor siempre va a responder. Entonces, cuando nos sentimos así, es momento de hacer un alto. Bendito Dios. Déjeme ajustar el volumen para que podamos escuchar mejor. Permiso, bendito Dios. Vamos a ver si lo podemos ajustar. Un momento. Vamos a quitarlo ahí, sí. A ver si se escucha mejor. Bendito Dios. Si se escucha mejor, me dicen. Ah, bueno, gloria a Dios. Bueno, seguimos. Bendito sea el Señor. Cuando te sientes así, es momento de hacer un alto. Y hay unas características, una estadística sorprendente en la falta de identidad. Usted sabe que hay estudiantes que entran a la universidad siendo cristianos, siendo creyentes, pero cuando llegan a la universidad, el 70% de los estudiantes cristianos, el 70% de los estudiantes cristianos, después del primer año, niegan su fe. Imagínense, el 77% de los estudiantes cristianos, después del primer año de universidad, niegan su fe. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una fe sostenida en experiencias, no en conocer a profundidad quiénes somos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nosotros vamos a permanecer y no seremos conmovidos ni movidos por las circunstancias, ni mucho menos cualquier viento de doctrinas nos va a cambiar. Cuando usted sabe quién es, nadie le va a venir a meter ningún cuento y usted se lo va a creer. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Y aunque en estos tiempos la palabra de Dios va a ser revelada de una manera especial, aunque estamos en los tiempos que la palabra de Dios va a ser revelada de una manera especial, también estamos en los tiempos donde hay un espíritu de error que está atacando a la iglesia del Señor. Y ese espíritu de error muchas veces tiene que ver con la falta de identidad. Si nosotros vamos al el área de la psicología, muchas veces hay personas, tanto hombres o mujeres, que se dejan manipular, que son tirados al piso emocionalmente, porque ellos no conocen el valor que ellos tienen. Y cuando van a terapias de psicología, lo primero que trabajan es en la identidad de la persona, es en la autoestima que esa persona tiene, es en el amor propio que esa persona tiene. Así mismo pasa en el Señor. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos en el Señor como pueblo de Dios, entonces nosotros comenzamos a ver en otros vacas sagradas sobre elegidos y nosotros a veces convertimos la honra en idolatría simplemente por no saber quiénes somos como pueblo de Dios. De esta estadística, de que el 77% de los estudiantes de universidad cristianos después del primer año niegan su fe, el 23% restante, el 95% de ellos, no están seguros si son salvos o no. Y yo he preguntado en las iglesias donde a veces he ido y con personas que conozco, les he preguntado si ellos saben si son salvos o no. Y les hago la pregunta, si hoy el Señor viniese, ¿tú te vas con el Señor? Y muchos titubean su respuesta. Muchos titubean su respuesta. Y yo te pregunto hoy, en esta noche, si el Señor viene hoy, ¿tú te vas con Él? No la respondas todavía. Respóndela
después que termine la clase, unos miércoles más adelante. Porque hay preguntas que usted va a tener y yo le voy a pedir por favor que las tenga ahí y al final nos las hace, nos las escribe y le vamos a contestar en la próxima semana. Si yo sé que en la clase van a ser contestadas, entonces le digo que esperen la clase porque van a ser contestadas. La mitad de los adultos, el 50% de los que se congregan hoy en la iglesia, se sienten cansados de ir al servicio o al templo de una manera cíclica. A lo que es ir al templo de una manera cíclica, voy porque me toca, voy porque me acostumbré a ir. Y el 71% de las personas que piensan así, dice que prefieren creer en algo nuevo que estar en la misma manera cíclica que han estado viviendo todo este tiempo. Todas estas estadísticas no las sacamos de la nada, sino las hizo un grupo de estudios que se llama Barna Group. Gran parte de la iglesia no intenta crecer más en el conocimiento. Simplemente pusieron su fe en neutro. Llegamos, nos sentamos, alabamos, esperamos una palabra de Dios, pero simplemente nos quedamos y salimos del servicio. Qué buena la palabra, el Señor me habló, pero no nos da identidad. No trata con la verdadera raíz de quiénes somos y por qué estamos acá en esta tierra. ¿Qué le pasa a un carro cuando lo pones en neutro? El carro no va a ningún lado, se queda en ese mismo lugar. Y a veces nos está pasando así a la iglesia de hoy. En la iglesia del Señor hoy hemos perdido el norte en muchas áreas. Y por eso hoy día estamos viendo tantas atrocidades. Cuando un carro está en neutro, no avanza. Y otros simplemente se niegan a desaprender para aprender la verdad. Eso es algo que ha sido un fuerte en mi vida, que el Señor me ha ayudado a desaprender para aprender la verdad. Porque muchas veces tenemos a creer que lo que nosotros hemos aprendido está bien. Y muchas veces no. Muchas veces nos la enseñaron de la mejor perspectiva, del mejor corazón, pero simplemente no hemos aprendido la verdad. Por eso es importante conocer la verdad conforme a la escritura, no conforme a cualquier pensamiento, sino a conforme a la palabra del Señor. Y por esa razón tenemos falta de identidad. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro que sí. Entonces, ¿quién soy yo? Y se hizo una pregunta en muchos cristianos y me dijeron, no, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy judío mesiánico, yo soy cristiano, yo soy mormón y por ahí alguien dijo yo soy un extraterrestre. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. Y cuando no sabemos quiénes somos, nos vamos a poner diferentes nombres. Por eso la pregunta mía en ese día, yo dije, ¿por qué los testigos de Jehová creen en una cosa, aquellos y nosotros estamos tan divididos a veces en muchas cosas que no nos ponemos de acuerdo? Simplemente porque hay una crisis de identidad. Hoy en día el robo de identidad es el crimen número uno en estos tiempos. Hoy te hackean el WhatsApp y es uno de los delitos de mayor auge en la actualidad secular. Pero aún mayor está en lo espiritual, donde te roban el ADN espiritual. ¿Usted sabía que hoy existen alrededor de 41.000 denominaciones cristianas? Esto es, esto es una verdad. 41.000 denominaciones cristianas. Están Cristo los científicos, están, usted lo busca y hay 41.000 denominaciones cristianas. Y esto es terrible. Esto es para correr. Y como diría un buen cubano, está para apagar la luz y salir corriendo. Pero la palabra de Dios tiene solución a todo esto. La palabra de Dios nos da la identidad.
para que nosotros no pensemos en una denominación más, sino que pensemos como pueblo de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso del 11 al 20. Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al 20. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Pues vamos a ver qué es esto. Vamos a pararnos acá y a desglosar este versículo, porque estamos en clase. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión trata de que al varón, al nacer o ya teniendo conocimiento, le retiran el prepucio de su miembro viril. ¿Por qué? Si usted se va a Génesis del 12 al 15, Dios se le presenta a Abraham y le dice: y este es mi pacto que yo haré contigo, de todo hijo varón que nazca de tu casa de aquí en adelante por todas las generaciones, tú lo vas a circuncidar. Y esta será la señal de mi pacto con ustedes. Bueno, Dios escogió esa señal porque aparte de ser una señal física, también haría sombra de lo que Dios iba a pedir en el futuro, que era circuncidar nuestro corazón. Usted conoce a los asiáticos, usted conoce a los que son de descendencia china y a los que son de descendencia japonesa. Usted se ha fijado en sus ojos, los asiáticos son casi cerrados, casi no los abren. Y entonces es una señal de que esas personas son asiáticas. Bueno, una señal de que las personas que nacían de Abraham en adelante y tenían la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era que eran circuncidados. Pero el apóstol Saulo de Tarso dice: acordaos de que en otro tiempo, antes que usted y yo conociéramos la verdad, vosotros los gentiles, y la palabra gentiles, vamos a verlas adelante, qué es lo que significa, así que subrayela, porque hay gente que hoy dice: yo soy gentil, porque yo no soy judío. Ponga pausa en esa oración, porque vamos a ver si en verdad usted es gentil o si yo soy gentil. Pero dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, porque los gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios no se circuncidaban por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo, antes, ustedes estaban sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Oye, ¿cómo es lo que dice acá? Que antes de yo conocer la verdad, yo estaba alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa entonces? Que si yo aplicara la ciudadanía de Israel, yo ya la tengo, yo ya la tengo. Porque en aquel tiempo yo estuve alejado de la ciudadanía de Israel y dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es que interesante. Para yo ser portador de la promesa de Dios, este versículo me conecta con la ciudadanía de Israel. Para yo ser portador de la promesa. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, la pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza,
para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de los apóstoles y los profetas. Apóstoles aparecen en lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, que debería llamarse el Nuevo Pacto. Profetas los conocemos en lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Y dice que nosotros tenemos que fundamentarnos tanto en los profetas, en el Antiguo Testamento, como en los apóstoles del Nuevo Testamento, siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, que juró a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar mis huesos de aquí. Y murió José de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José sabía quién él era. José sabía que Dios no mentía. José sabía que él poseía una herencia. José sabía que él tenía una palabra de parte de Dios. Y aunque él muriera, Dios no iba a faltar a su palabra. Eso es tener identidad. Y dijo José: yo voy a morir, pero ciertamente Jehová los visitará y me van a sacar mis huesos y no me van a dejar aquí en Egipto, porque de la promesa de Dios, aunque esté muerto, yo la voy a gozar, porque esa es mi herencia. Cuando nosotros tenemos identidad en el Señor, puede pasar lo que pueda pasar, nosotros nos mantendremos firmes y no fluctuaremos en nuestra fe. No estoy diciendo que no fluctuaremos en nuestros ánimos, porque hay días de ánimos buenos y hay días de ánimos bajos, pero la fe se mantiene intacta. La fe se mantiene intacta, que aquel que dijo lo va a cumplir. Es normal que nos vengan los altibajos. Es normal que a veces venga la duda. Pero cuando nosotros conocemos quiénes somos, nosotros no vamos a cambiar nuestra identidad. José, muriendo en Egipto, bien podría haber dicho: bueno, yo ya estoy en Egipto. ¿Sabes qué? Me dejan acá en Egipto. No hay problema. Me entierran en Egipto. Y como yo soy un príncipe egipcio, porque José tenía un alto rango en Egipto, bien hubiera aceptado los honores fúnebres de Egipto, pero él sabía quién era y decía: yo no pertenezco a esta tierra. Me han dado bendiciones, me han dado palabra, me han dado posición, me han dado dinero, pero yo no pertenezco a esta tierra. Y como yo no pertenezco a esta tierra, yo les voy a pedir que ustedes me saquen de acá y me lleven, porque yo sé que Dios tiene una herencia para conmigo. Cuando nosotros no conocemos quiénes somos, cualquier viento de doctrina nos puede cambiar. Y lo que hoy somos, mañana no lo seremos.
La Biblia habla y dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Y qué significa apostasía? Que lo que antes creía, hoy ya no lo crees. Que lo que antes tenías como verdad, hoy ya no lo tienes. Y no porque aprendiste una verdad bíblica, porque si aprendiste que eras izquierdo y por la palabra entendiste que eras derecho, pues gloria al Señor. Pero es que creíste en una verdad bíblica, en una verdad de la palabra de Dios y hoy, por cualquier viento de doctrina, por cualquier moda extraña, te cambias. Y traigo unos ejemplos en esta hora. Hace unos días atrás miré esta foto en las redes sociales. Por obvias razones, tapé sus ojos y tapé su boca, porque él es conocido. Inclusive yo he estado en algunas conferencias con él y para mí, es un hombre que Dios lo usa con dones y más específico en el don profético. Y por un tiempo acá, la iglesia se ha movido buscando a veces los dones en vez de buscar los frutos. Y la palabra es clara y dice que por sus frutos los conoceréis. Porque la palabra también dice que en aquel tiempo muchos dirán, en mi nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, pero él dirá, apartados de mí, no los conozco. Y este varón, que Dios lo bendiga donde quiera que estén, ha inspirado a muchos, me inspiró a mí para buscar y conocer del hablar de Dios, el mover profético de Dios, cómo Dios habla. Pero semanas atrás, cuando se celebró en la Iglesia Universal el miércoles de ceniza, veo esta foto y la tomé porque hizo un clic en mi mente, hizo un clic en mi corazón. Como una persona que conoce la palabra, que escucha a Dios, que fluye en un don profético, hoy se va a marcar la frente con algo que no está escrito en la palabra de Dios, que no es una verdad bíblica. ¿Y qué pasa ahí? A veces no tenemos la identidad. A veces podemos ser usados por Dios. Y por eso dije al principio, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, nosotros ponemos a personas en lugares donde no tienen que estar y elevamos altares. Y a veces nosotros mismos, la iglesia del Señor, es la culpable de que muchos hombres de Dios cometan grandes errores, porque ponemos a los hombres de Dios en lugares donde no tienen que estar y confundimos la honra con la idolatría. Yo creo en la honra. La palabra de Dios dice que honrad a los que los preceden y que hay que honrar para ser honrado. Pero una cosa es honrar y otra cosa es idolatrar. Una cosa es honrar y otra cosa es recibir que todo lo que un hombre o una mujer diga desde una plataforma como palabra de Dios, si nosotros no la hemos escudriñado conforme a la luz de su palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros saber a quién le prestamos nuestros oídos. Yo espero que usted sepa que nosotros tenemos entrada a nuestro mundo espiritual por nuestros oídos, por nuestros ojos, por lo que nosotros percibimos. Y muchas veces nosotros, cuando le prestamos nuestros oídos a cualquier persona, nosotros estamos mezclando lo que nosotros podemos tener de Dios. Y le voy a hablar de un testimonio muy personal. Hace mucho tiempo atrás, cuando salió el auge de la falsa secta, salvo, siempre salvo, una vez salvo,
se comenzó a mover por Miami hace muchos años, en los años 97, 98, y comenzó a salir por las radios y a diseminar un mensaje de que no importa lo que hicieras, tú nunca vas a perder la salvación, que no importa, y aunque es un engaño porque está a mitad de verdad con mitad mentira, agarraba el mover de las personas y cautivaba y cautivó y esa iglesia comenzó a crecer mucho, a tal punto que como era un espíritu de error, comenzó a decir que él era el enviado de Dios y después dijo que él era Jesucristo mismo resucitado y hasta se atrevió a decir que lo mataran, que él iba a resucitar de nuevo. Pero todo comenzó paulatinamente porque le dieron cabida a un espíritu de error. Y en ese momento yo me acuerdo que yo escuchaba esa radio y comencé a escucharla. Yo dije, voy a escucharla porque quiero aprender a ver cómo le entra el agua al coco. Y comencé a escucharlo. Pero sin yo darme cuenta, el espíritu de error estaba entrando y comenzaba a manipular mis pensamientos, a manipular mi mente. Y comencé a ver las cosas de una manera diferente. Y comencé a orar a Dios y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Esto es así o esto es asado? Y el Señor me reprendió. En ese momento me reprendió. Y me dijo el Señor, yo no te he dado el permiso para que escuches cosas. Pregúntame antes de que entre un espíritu de error a tu vida. Y paré. Después, a los años, Dios me dio el ok para estudiar eso. Y ahora lo estudié, lo entendí, pero ya con un conocimiento previo de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que escudriñar. Y a mí me gusta la predicación. Yo creo que las prédicas son importantes, pero cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios como base, nosotros vamos a ser movidos, y más en estos tiempos. Hoy en día se están moviendo muchas cosas. Este varón, ya a usted le está la foto, pero ayer miré otro peor todavía, un hombre que es un bestseller, un escritor de libros famosos cristianos. Y no voy a decir su nombre por respeto, pero cumplió años de estar en el Señor, pero años, y es un hombre de mentoría, de liderazgo, increíble, increíble. Pero ayer postea una foto en las redes sociales donde se tatuó literalmente en su brazo la palabra Tetelestai. Tetelestai está escrita en el libro de Mateo cuando Yeshua expira y dice Tetelestai, consumado es. Pero la palabra de Dios dice que no te harás marcas en tu cuerpo. Y yo no estoy juzgando a aquel que ya las tiene o que se las quiere hacer. Bueno, es su relación con Dios, pero tenemos que tener una base. Y la base, la palabra de Dios dice que no te tatúes tu cuerpo. Si lo hiciste sin conocimiento, mira, Dios te perdona. Dios te perdona y hacia adelante. Pero una cosa es estar ya y otra cosa es tener un conocimiento grande. Y entonces enviamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el fondo de nuestro corazón tenemos falta de identidad. Vamos a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 2. Pero el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente. Si dice claramente, no hay duda, no hay niebla, no hay oscuridad, que en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Que dijimos que era apostatar, es negar la verdad bíblica de lo que hemos creído. ¿Y por qué van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Sabe lo que es un espíritu engañador? Dice la palabra que el que esté firme mire que no caiga. ¿Y cómo nos engaña el enemigo cuando nosotros somos carentes de la palabra de Dios? Escuchando a espíritus engañadores.
y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra acá nos enseña que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, van a haber doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y usted me dirá, es cierto, estamos en el mundo, pero yo le puedo decir algo en esta noche, en esta hora, que esta carta no la escribió Pablo para la gente que no conoce a Dios. La escribió a los que están, entre comillas, en el pueblo de Dios. Y le dice, no están afuera en el mundo, no, están dentro. ¿Quiénes? Los postreros tiempos habrán dentro algunos que apostatarán de la fe, que estando en el pueblo de Dios, apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque le han dado oídos a espíritus engañadores, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Segunda de Tesalonicenses, porque es la palabra la que nos enseña. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 4. Y dice el mismo apóstol Saulo de Tarso, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Y mire que la palabra espíritu está escrita con E minúscula, no está hablando del Espíritu de Dios. Dice, yo acerca a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, no se dejen convencer fácilmente, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia que estaba en Tesalónica, que habían creído en la palabra. Y Pablo les escribe y nos escribe para que nosotros leamos y entendamos que hay una crisis de identidad, que cuando nosotros no sabemos quién somos y dónde estamos de pie, entonces podemos ser movidos fácilmente. Y dice, no sean fácilmente vuestra manera de pensar movida, ni conturbéis ni por espíritu, cualquier espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Está hablando Pablo como si fuera él mismo escribiendo, en el sentido de que el día del Señor esté cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Yeshua de nuevo, no vendrá Cristo de nuevo, antes que venga la apostasía. Entonces, estos espíritus de errores, este cambio de identidad entre algunas personas, es necesario que esté, porque si no está, no va a venir el Señor. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces la pregunta, ¿conoces cuándo conoces quién eres? Cuando conoces quién tú eres, cuando conoces quién tú eres, cuando conoces quién soy yo, nosotros seremos un pueblo con dirección y no buscando bendición. Porque hoy, lamentablemente, tal vez nos podemos caer en el error de convertirnos en un pueblo que busca bendición y no dirección. Y a veces enseñamos cosas, venga que va a recibir esto, venga que va a recibir lo otro. Lo primero que necesitamos es identidad. Porque cuando nosotros conocemos quién somos, seremos un pueblo con una dirección trazada, inmovible, y no viviremos buscando bendiciones. Vamos al libro de Job, capítulo 13, verso 15. Libro de Job, capítulo 13, verso 15.
Job hace una declaración tremenda, profética, acá en el capítulo 13, en el versículo 15. Y dice Job, aunque, he aquí, aunque Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Wow. Cuando Job está declarando esta declaración, valga la redundancia, Job estaba pasando el momento de la vida. Job había perdido a todos sus hijos. Job había perdido todas sus posesiones. Había perdido sus riquezas, había perdido sus ganados, había perdido todo. Había perdido lo más preciado, la vida de sus hijos. Había perdido su salud, había perdido sus amistades. Lo único que le había quedado a Job fue su compañera de vida, su esposa. Pero la esposa, en vez de ser ayuda en ese momento, y a veces yo pienso, pero ¿por qué? Pero lo que estaba pasando a esa señora también no era fácil. Y no supo manejar lo que había pasado, pero Job sabía quién era. Job conocía que Dios existía y que Él era el dueño y supremo de todas las cosas. Y Job declaró proféticamente y dijo, he aquí, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Y no obstante, dice, defenderé delante de Él mis caminos. Cuando habla de sus caminos, está hablando de lo que Él ha creído, de lo que Dios le ha enseñado. Porque muchas veces en la desesperación buscaremos cosas y pensaremos que Dios está hablando de una manera y no es. El libro de Deuteronomio hace hincapié en algo. Dice el Señor que hará hablar a profetas palabra que no fue de él. Es lo que dice, haré que profetas hablen palabra que no fue mía y soñadores tengan sueños que no son míos, para probar el corazón del pueblo, a ver si crees a la palabra de Dios o te riges por la palabra profética. La palabra profética es poderosa y la palabra de Dios dice que no menospreciemos la profecía, pero mi vida, su vida, no puede estar cimentada en una palabra profética. Antes bien tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Yo no digo que Dios no hable. Dios habla. Dios habló ayer. Dios habla hoy. Dios hablará mañana. Y Dios ha dejado dones a los hombres. Y uno de los dones es la palabra, el don profético, es la palabra de ciencia. Y Dios sí habla. Dios sí se manifiesta. Pero nosotros no podemos poner nuestra fe en una palabra profética antes que la palabra de Dios. Ni nosotros podemos poner nuestra fe en una palabra dada por un hombre, sino antes en la palabra bendita de Dios. Que si la palabra profética es de Dios, va a pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y el Señor muchas veces te va a confirmar en una palabra profética lo que Él ya ha hablado a tu corazón, lo que Él ya ha ministrado a tu corazón en la intimidad. Pero porque a veces nos meten gato por liebre, porque a veces no tenemos intimidad con Él. Y entonces no hemos aprendido a escuchar su voz. Y usted me dirá, pastor, yo no lo escucho. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan, a otros no escucharán.
Dios no tiene favoritos. Si Dios le habla al profeta fulano, Dios te habla a ti. Dios le habla al profeta de una manera diferente y a ti te va a hablar de una manera diferente. Y te va a hablar cosas y te lo va a confirmar a través de profetas, te lo va a confirmar a través de su palabra. Pero cuando nosotros tenemos identidad, nosotros podemos y tenemos herencia para escuchar a Dios. Como te miras a ti, te defines. Como te defines a ti, también determinará la dirección que tomaremos y eso mismo afectará nuestras decisiones, nuestros pensamientos y por ende nuestra cultura. Cuando nosotros sabemos que somos quienes somos en el Señor, nuestra dirección está clara y sencilla. No hay más, no hay más. En estos días me reía con una muchacha que hace videos en TikTok. Es una muchacha mexicana y estaba relatando una experiencia muy humana y muy tremenda y me lo trae el Señor a mi mente y la voy a comentar. Esta muchacha dice que ella cuando no le servía al Señor era fan de un grupo grupero mexicano y que estaban de concierto en esa ciudad donde ella vive. Ella vive al lado oeste de Estados Unidos. Y dice que ella quería ir a ese concierto. Y ella decía, ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y se compró las tickets para ir. Pero cuando se compró el tiquete para ir al concierto, dice que ella decía, Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya? ¿Será que tú quieres que yo vaya? Y, y ella dice que cuando oraba, ella sentía que no debía ir al concierto. Y bueno, dice que una semana antes del concierto hay una campaña evangelística en su iglesia, invitaron a un profeta. No me acuerdo el nombre, pero invitaron al profeta. Y el profeta comenzó el Señor a usarlo. Y comenzó el Señor a usarlo de la manera que usan los profetas, ¿no? Y dándole palabra profética a uno, a otro, dando palabra de ciencia. Y ella decía, Señor, Señor, por favor, yo quería que me confirmaras de ir al concierto, pero mira, no me lo hagas aquí, por favor, porque no quiero salir en público, porque el profeta estaba bien conectado y estaba tremendo, sacando cosas a la luz de muchas personas que Dios tenía que no avergonzar, porque Dios no avergüenza, pero Dios estaba confrontando a muchas personas. Y dice, Señor, por favor, no lo haga. Y cuando ella abre los ojos, dice que ella tenía al profeta enfrente y ella dice que ella sintió que se moría. Pero como Dios conoce los pensamientos y Dios conoce todo, dice que el profeta apartó de su boca el micrófono y se le acercó al oído. Y le dijo el Señor a través del profeta, donde tú quieres ir, estaré yo ahí. Y dice que se apartó. Y esa muchacha dice que comenzó a llorar y entendió la palabra que Dios le había dado. Dios se lo había dicho ya en oración. Dios le había hecho sentir que no era para allá. Y ella quería la confirmación. Y Dios usó al profeta y no le dijo, mira, ve, no vayas, no es mío. Solo le dijo esa pregunta, donde tú quieres ir, yo voy a estar ahí. Y se retiró el varón de Dios. Dios actúa de esa manera. Cuando nosotros nos sabemos definir quiénes somos, entonces la dirección que nosotros vamos a caminar será clara. Nuestras decisiones van a ser claras, nuestros pensamientos serán claros, nuestra conducta será clara. No vamos a andar en dos aguas, porque nuestra mente definirá quiénes somos. Los perros no saltan al vacío porque su naturaleza les dicta que no tienen alas para volar. En este curso, en esta clase, nosotros vamos a ver unas diferentes identidades en la palabra de Dios. Hay diferentes identidades y nosotros tenemos que conocerlas y diferenciarlas. Vamos a encontrar que Dios va a hablar de los judíos. Vamos a encontrar que la palabra de Dios habla de los gentiles, ya lo leímos. Vamos a encontrar que habla de los israelitas, habla de la casa de Israel, habla de la casa de Judá, habla de los paganos y habla de los creyentes.
Y todo eso lo vamos a diferenciar y vamos a conocer quiénes son cada uno y dónde pertenecen en cada lugar. De tarea, yo les dejaría que ustedes lean Romanos 11 para que en la próxima clase ustedes puedan entender un poco más de lo que vamos a estar hablando en estos días. Existe un libro que fue muy vendido en este tiempo. Después de la Biblia fue uno de los bestsellers en su tiempo. No sé ahora, pero en su tiempo fue el bestseller de los cristianos. Y es este libro, Una vida con propósito, del pastor Rick Warren. Y se hacía esta pregunta, el prólogo, y dice, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y muchos de los creyentes lo compraron, algunos se lo regalaron. Y es interesante, pero a la misma vez muestra la necesidad de saber quiénes somos. Porque después de la Biblia fue el más vendido, una vida con propósito. Es interesante entender que podemos estar en la iglesia por mucho tiempo, yendo a todos los servicios y todavía no saber quiénes somos, por qué estamos acá y cuál es la misión con la que Dios nos puso como corporación, como un cuerpo corporativo. Cada quien tiene un llamado personal, pero hay un llamado como pueblo, hay un llamado como gente de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el reino de Dios, el reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es allá en los cielos. El reino de Dios no es que cuando te mueres vas a ir con unas alas volando y te vas a sentar en una nube. No, ese no es el reino de Dios. Yeshua apareció y dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino es una cultura, el reino es una manera de vivir, el reino es identidad, el reino es saber quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí en la tierra. El reino no tiene que ver con bendiciones materiales. En uno de los evangelios dice, el reino es más que gozo. El reino es más que posesiones. El reino no tiene que ver con eso. Y muchas veces hemos encasillado el reino a bendiciones materiales para saber que son bendecidos. La bendición más grande que nosotros podemos tener es saber quiénes somos. Job había perdido todo, inclusive lo más preciado, sus hijos y su salud. Pero él declara que aunque él lo mate, él va a seguir confiando en él, porque él sabía quién era. Hace mucho tiempo atrás comenzó esto lo que se conoce como la teoría del reemplazo. ¿Y qué es la teoría del reemplazo? Eso se ha diversificado en muchas iglesias. Y la teoría del reemplazo, también conocida como la teoría de la suplantación, enseña que el pueblo de Israel perdió su lugar espiritualmente hablando, como un pueblo escogido de Dios y que fue suplantado por la iglesia y que de esa manera la iglesia es la nueva Israel. Y eso es totalmente erróneo. Si Dios dijo en el libro de Éxodo que Israel es su pueblo, hoy Israel es su pueblo. También es erróneo decir que la iglesia e Israel son dos pueblos diferentes. También es erróneo. Por eso, ni los judíos se llevan con los cristianos, ni los cristianos muchas veces no aceptan muchas cosas de los judíos, porque no hemos aprendido quiénes somos. Dice la palabra que Él de dos pueblos hizo uno para derribar todos los muros de enemistad que habían. Por eso dice que nosotros nos vamos a fundamentar
en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. Ni nosotros reemplazamos a Israel, ni Israel es más que la iglesia. Somos uno en el Señor. Vamos a entender que Dios es un Dios de pacto. Cuando nosotros entendemos la palabra pacto, uno la busca en el diccionario y dice que pacto es un acuerdo, es un contrato entre dos partes, es un convenio entre dos o más personas. Pero si nosotros vamos a esa definición, hoy en día los pactos son quebrantables. Si es un pacto, cuando nosotros vamos a alquilar un apartamento, eso es un pacto, eso es un convenio. Nosotros entramos en un pacto con el dueño del apartamento, con el dueño del inmueble, con el dueño de la casa, y nosotros quedamos en un acuerdo de que yo voy a pagar una mensualidad y él me va a permitir gozar de su casa por ese mes porque yo la estoy subarrendando. Pero ese contrato se puede parar porque yo hoy no puedo pagar la renta y mañana me pueden sacar o yo simplemente le digo yo no voy a seguir acá y ese pacto se rompió. El matrimonio es un pacto, el matrimonio es un pacto, pero hoy vemos la tasa de divorcios tan abismal que hay, que dicen que de 10 matrimonios, 7 terminan en divorcio y eso es una verdad. Eh, no hay ya el conocimiento de pacto. Pero cuando nosotros vamos al original, de donde viene la palabra pacto, la palabra hebrea para pacto es la palabra brit. Y brit, esa palabra hebrea, viene de esa, de ese verbo que es bará, no barak, bará, que quiere decir cortar y dividir. Esa misma palabra fue traducida o transliterada al griego, que es diateque. Pero diateque no se asemeja mucho a brit. Diateque es como el convenio, es una palabra griega que tiene similitud a convenio, pero brit es bará y bará es cortar. Es como cuando las personas se cortaban las venas y unían su sangre. Eso es un brit. Eso es un pacto. Pacto tiene que ver con la identidad de la persona. Yo creo que usted ha escuchado que en las religiones satánicas o en la brujería, los pactos más fuertes son los pactos de sangre. Personas que han trabajado en el área de la liberación, que Dios los ha usado haciendo liberación, cuando hay pactos de sangre, son pactos muy fuertes para romper, son pactos muy difíciles. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la vida de la persona. Los pactos de sangre no se rompen fácilmente, pero la palabra de Dios enseña que pacto es eso, es el unir la vida de una persona con la vida de la otra persona. El pacto tiene que ver con la identidad, con las dos identidades que se unen para formar uno inseparable. Por eso es importante conocer que Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios no solo cumple su palabra. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero aparte de ello, Dios es un Dios de Brit. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que corta, que cortó, se hizo un corte y nos cortó para unir la sangre. Bendito Dios. Dios es un Dios de pacto. La sangre era parte integral cuando se hacían los pactos, porque los pactos eran considerados para toda la vida, porque la vida estaba en la sangre. Vamos al libro de Levíticos.
capítulo 17, versículo 11. ¿Por qué, pastor? Vamos a ir allá, porque es que la palabra nos tiene que decir qué es lo que es. Levítico capítulo 17, verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Cuando una persona se hiere, por eso dice, ponle un torniquete, porque si no se va a desangrar. Y si se desangra, se muere. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Dónde está eso? Levítico capítulo 17, verso 11. Como pueblo de Dios, nosotros debemos conocer eso. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Wow, tremendo. Vamos a entonces a ir un poquito más allá en anatomía. La sangre recoge el ADN de la persona, ¿correcto? La sangre recoge los rasgos genéticos de esa persona. La sangre dice de quién es hijo esa persona. La sangre dice de qué grupo étnico pertenece esa persona. La sangre no solo es la vida de la persona. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Bueno, Dios me está diciendo que en la sangre hay vida, que la vida de mi carne está en la sangre. Pero aparte de eso, dice, yo os di la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Qué expiación? Alguien que me diga qué es expiación. Expiación es cubrir. Y yo he dado la sangre, aparte de que sea vida, yo la he dado para que cubra vuestras almas, para que hagan expiación por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, ¿por qué hará expiación por la persona? Porque la sangre está hablando del mismo ser. La sangre es el ID, es el ADN, es el DNI, es la cédula espiritualmente hablando. ¿Te entiende? La sangre es el ADN de la persona espiritualmente hablando, es el pasaporte de la persona. Verso 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, de ninguna persona vosotros comerá la sangre. Aquí está por qué nosotros, como pueblo de Dios, no debemos de comer comida con sangre. Ejemplo, morcilla, como usted le quiera llamar. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, Dios habló a los hijos de Israel y dijo, ninguna persona de vosotros, ninguna persona de ustedes, del pueblo de Israel, de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare o animal o ave, sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre. Cualquiera que coma sangre será cortado, tanto los naturales como los extranjeros. Por eso, el pueblo de Israel, cuando mata a un animal, sea una res, sea una gallina, para comer, la desangran totalmente, la desangran, porque está escrito en su palabra que nosotros como pueblo de Dios, eso es nuestra identidad, no debemos comer nada con sangre. ¿Por qué? Porque la vida está de la carne está en su sangre. Génesis 12, Génesis capítulo 12.
versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás llamado bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y bendeciré y maldeciré, perdón, a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Te puede escribir ahí, vamos a interactuar un momento, ya casi vamos a ir terminando la clase de hoy. Pero ¿qué es bendición? Dios le habla a Abraham y le dice, te voy a bendecir y te haré bendición y bendeciré a los que te bendijeren y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Qué bendición? A veces decimos que Dios te bendiga o pedimos la bendición. Y la pregunta es, ¿yo sé qué es bendición? Cuando yo le digo a alguien que Dios te bendiga, ¿yo sé lo que le estoy diciendo? ¿O simplemente aprendí a decirle Dios te bendiga? ¿O es un saludo cristiano? La palabra bendición no solo es hablar bien. Etimológicamente, la palabra bendición en hebreo es la palabra verajá o verajot, es la palabra bendición. Y esa palabra tiene la similitud de conectarse con las aguas de arriba. Todos nosotros hemos vivido la experiencia de lo que es estar en un lugar donde no llueve. Cuando hay sequía en algún lugar, las plantas desfallecen, los animales también, todo se torna feo, no produce la tierra. Y mire que han habido muchos adelantos científicos, pero el único que hace llover sobre la tierra es Dios. Él es el único que hace llover. Y la palabra verajá, que es bendición, tiene que ver con las fuentes de los cielos y es nosotros conectarnos nuestras aguas con las aguas de los cielos para que esa agua rica venga a nosotros y todo lo que nosotros tengamos, todo lo que nosotros somos, sea vivificado y demos frutos. Y es como que si nosotros fuésemos una tierra árida sin la bendición de Dios. Pero cuando llega la bendición de Dios, vienen las aguas del cielo y renuevan nuestra tierra. Cuando usted le dice a una persona bendiciones, que Dios te bendiga, le está declarando que usted desea que las aguas de Él se conecten con las aguas de los cielos y que reciba. La bendición simula como si hay un estanque en el cielo y usted se conecta con esas aguas y recibe, bendito sea el Señor, las aguas. Por eso el ser humano, el 70% es agua. Y la palabra cielos en el original tiene que ver con la palabra shamaín. Y la palabra shamaín es las aguas de arriba. Así que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros somos bendecidos por la bendición que tuvo Abraham. Y que más allá de lo que nosotros podamos acceder o querer, bendito sea el Señor, nosotros estamos bendecidos con toda bendición. Así que en esta noche
lo vamos a dejar hasta acá y el próximo miércoles seguimos indagando, escudriñando para llegar a conocer en verdad quiénes somos nosotros.